Hola amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos para poder compartir con ustedes una reflexión de su palabra del Señor. Y hoy quisiera hablar un poco de los atuendos. Y cuando hablamos de atuendo, hablamos de ropas, hablamos de vestimenta. Pero no quiero hablar de estas ropas físicas, no quiero dar una opinión al respecto en relación a eso, sino más bien lo que está ahí en su palabra en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y el título dice ahí la vida antigua y la nueva. Y la invitación que nos hace aquí el apóstol Pablo en relación a estas escrituras a cambiar los atuendos espirituales, a cambiar la forma en que nos vestimos en el espíritu, con las cosas que nos rodeamos, con las cosas que, amado, nos cubrimos a diario. Y, y la primera invitación que hace Pablo es a despojarnos de aquello que es un atuendo viejo, a despojarnos de las vestimentas y de las vestiduras viejas. Y esta tiene relación con nuestra vida pasada, con nuestro estilo de vida antes de llegar a Cristo. Creo que habiendo llegado a Cristo, a veces continuamos en esta misma línea, comportándonos de la misma forma, viviendo de la misma manera, pensando de la misma manera. Y haber venido a Cristo tiene que ver con dejar absolutamente, amado, todos aquellos atuendos que hacen que no nos veamos como verdaderos cristianos en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Escuchen lo que dice el versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Bueno, ahí el versículo 8 recomienda un poco también qué es lo que tenemos que dejar. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Está hablando abiertamente de un cambio de atuendos, espiritualmente hablando, insisto, un cambio de atuendos. Necesitamos dejar aquellos atuendos, amado, que le corresponden al viejo hombre. La invitación que hoy tenemos de parte del Señor es a vestirnos como hijos del Señor. Escuche lo que dice el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Se da cuenta? Que antes de vestirnos como escogidos de Dios, necesitamos despojarnos de aquellas vestiduras viejas del viejo hombre, de un hombre que está viciado, de un hombre que no tiene una vida en el Señor, que no tiene una relación con el Señor. Hoy hay mucha decepción de parte de la gente con respecto al comportamiento de muchos cristianos porque nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, de proceder, nuestra forma de reaccionar a las dificultades, a los problemas, a los conflictos, deja mucho de qué desear de qué estamos vestidos. Y la invitación, insisto, el versículo 12 es que nos vistamos, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y qué atuendos escoge o qué atuendos debe vestir un escogido de Dios? Y quiero hacer una relación, amado, en esta frase o en este ejemplo. Las modas a veces pasan las modas y después regresan otra vez. Hoy día está de moda hablando en el mundo espiritual, hablando en un sentido espiritual, está de moda el odio, el rencor. Hoy día está de moda el adulterio, está de moda abortar, está de moda no casarse, hoy día está de moda convivir, hoy día está de moda la venganza, hoy día está de moda la violencia, es decir, todas esas cosas están de moda, porque la sociedad en la que vivimos se viste de estas cosas y están ahí, a diario tú te encuentras con gente violenta, gente abusiva, a diario te encuentras con gente llena de resentimiento, llena de dolor, de falta de perdón. Y para ello necesitamos de verdad vestirnos como escogidos de Dios. Si usted se denomina un escogido, si usted se denomina una escogida, usted tiene que vestirse realmente de lo que la palabra del Señor dice. Y el primer atuendo que la escritura, amado, enumera o está en primera necesidad, dice así, vestidos pues como escogidos de Dios y comienza a nombrar santos y amados. Mire cómo nos enumera los atuendos de los cuales tenemos que vestirnos en el Espíritu. Hay mucha gente afuera vestida al estilo del mundo. Hay mucha gente afuera vestida, estimado, con atuendos del reino de las tinieblas. Odio, rencor, maldad, pecado,
lascivia, perversión, en fin. Pero la invitación del Señor a través de esta carta del apóstol Pablo es a vestirnos como hijos escogidos de Dios. Y lo primero dice vestidos como santos y amados. Así que la santidad sin la cual nadie verá al Señor es uno de los atuendos fundamentales para poder, amado, ser escogido de Dios. Si yo y usted nos denominamos escogidos y todavía tengo atuendos del sistema llamado mundo, si todavía hay odio, rencor, resentimiento, si todavía hay venganza en mí, si todavía hay prácticas y hábitos de pecado, tengo que hacer un análisis en mi vestidura espiritual y despojarme de aquellos atuendos, amados, espirituales que hacen que me vea más como alguien que no es escogido de Dios, como alguien a quien podríamos diferenciar como un escogido. Dice, santos y amados, dos. Ahí hay dos atuendos. La santidad sin la cual nadie verá al Señor y amados. Es decir, si pretendo amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo primero, que es lo que esta palabra nos enseña. Amándonos los unos a los otros. Debo vestirme de amor. Si no me visto de este amor, si no tengo amor por los demás, amado, no soy un escogido. Soy simplemente un simpatizante del reino de los cielos. Y creo que el reino de los cielos está a veces, amado, lleno de simpatizantes. Cuando hablo del reino de los cielos, hablo del cuerpo de Cristo, hablo de la iglesia. El tercer atuendo dice, de entrañable misericordia. El tercer atuendo, amado, que a Dios le agrada, del cual nos vistamos, es la misericordia. Necesitamos ser misericordiosos así como el Señor es misericordioso con nosotros. Recuerde que Él perdonó nuestros pecados y de la misma forma como nosotros recibimos el bien del Señor, Él espera que también de esa misma manera nosotros también podamos, amado, hacer bien a aquellos que lo necesitan. El cuarto atuendo es la bondad. Necesitamos ser buenos en todo el sentido de la palabra, personas bondadosas, tener bondad en nuestros corazones. No ser personas, amados, miserables, sino más bien bondadosos, ser capaces de ver el mal y la necesidad de otros y poder suplir a través de nuestra bondad, de lo que Dios nos ha provisto. De humildad. ¿Cuántos, amados, están vestidos de humildad cuando estamos en un tiempo donde la sociedad está más vestida de soberbia? Donde vivimos en un tiempo donde hay más gente llena de soberbia que de humildad. Dios dice, mis escogidos son humildes, mis escogidos no son soberbios. Mis escogidos no tienen actitud de soberbia. Entonces le hago una pregunta. ¿Usted se considera un escogido o simplemente un llamado, un simpatizante del reino de los cielos? Porque si usted es un escogido, usted debe ser una persona humilde. Hágase un análisis, hágase una introspección. ¿Cuánta humildad hay en su vida? ¿Cuánta humildad de Dios hay en su corazón? ¿Cuánta humildad de Dios hay en tu vida? A veces la humildad, amado, pareciera que debiera reflejarse en la pobreza en la que vivimos. Porque mucha gente cree que la humildad tiene que ver con pobreza, y la humildad es un sentimiento espiritual, amado, que no se viste, sino más bien es parte de nuestra esencia. Así que necesitamos ser más humildes. ¿Qué es ser humilde? Es rendir toda tu voluntad delante del Señor. Es rendir toda tu voluntad delante de Dios. Eso es llegar a humillarte delante de Él. Otro atuendo del cual el Señor nos pide que nos vistamos es la mansedumbre. Ya lo decía al principio, en un mundo tan lleno de violencia, amado, necesitamos de verdad vestirnos de mansedumbre. Porque usted camina por la calle y ve un montón de gente violenta. Usted va al servicio público y ve mucha violencia. Usted ve las autoridades y ve mucha violencia. Ve violencia en la televisión. Estamos rodeados de violencia. Y necesitamos ser personas llenas de mansedumbre porque recuerde que la palabra suave aplaca la ira. Pero si usted responde de la misma manera frente a un conflicto, lo más probable es que se crea un conflicto mucho más grande. Los escogidos de Dios se visten de mansedumbre. Los escogidos de Dios son mansos para hablar, para dirigirse, para proceder en la vida. Hágase un análisis. Examínese, amado, y dése cuenta si realmente usted es un escogido, un simpatizante simplemente. Escuche el siguiente atuendo. El siguiente atuendo dice que debemos también vestirnos de paciencia. ¡Wow! Y para poder vestir este atuendo de la paciencia, irrenunciablemente necesitas experimentar los procesos de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. No hay otra forma de vestirse de paciencia si no somos probados. No hay otra posibilidad de vestirnos de paciencia si primero no experimentamos, amado, la prueba del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 2 o 3, dice, gozaos profundamente cuando halléis diversas pruebas. Y la prueba
produce paciencia. Por eso se hace importantísimo, estimados hermanos, experimentar el dolor, la necesidad, las pruebas, las crisis, las dificultades en las que el Señor muchas veces permite que nosotros vivamos para poder, amado, desarrollar este atuendo llamado paciencia. ¿Se quiere vestir de paciencia? Inevitablemente, amado, tendrá que experimentar pruebas. Así que no le haga más el quite a las pruebas, no le pida al Señor que no envíe dificultades. Son necesarias, el atuendo de la paciencia. Vestirnos de la paciencia es fundamental, pero para ello necesitas experimentar los procesos de la prueba. Y estando en el proceso de la prueba, gózate, disfruta el proceso. Es difícil, obvio. Lo dice Santiago ahí en el capítulo 1, pero lo está hablando un hombre, amado, que vivió en medio de una persecución, que vivió en medio de las catacumbas, que se ocultó constantemente. Y le está escribiendo una palabra de ánimo al pueblo del Señor en el año 70 o 60 después de Cristo para animar a una iglesia que está siendo perseguida. Por lo tanto, la paciencia es necesaria porque la paciencia también nos dará el resultado, amado, de esta prueba que estamos experimentando. Algo muy interesante a acotar es lo que dice también el versículo 3, los escogidos de Dios se soportan unos a otros, los escogidos de Dios no se menosprecian. Y creo que a veces tenemos esa actitud de menospreciarnos entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo. Los escogidos de Dios, amado, se soportan. Los escogidos de Dios se soportan. Entonces, si eres escogido, tendrás que acostumbrarte a soportar, amado, en medio del cuerpo de Cristo, a personas que no tienen el mismo carácter que tú, que no tienen la misma capacidad de perdón que tú, que no tienen la misma capacidad de amar como tú. Es importante que nos analicemos. ¿Somos escogidos o no somos escogidos? Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Es escogido, es escogida? Bueno, tiene que tener como práctica, amado, usar el perdón de Dios en la medida que fue usado con usted. Así como usted fue perdonado, usted también debe perdonar. Si vamos, amado, al Padre Nuestro, nos encontramos en sus últimas partes escuchando la siguiente frase: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en esta frase y en este texto le estamos diciendo a Dios, de la forma como yo trato a la gente, te pido que me trates a mí. Y creo que hay muchos, amados, que no tenemos un buen trato con nuestros pares, con nuestros hermanos, nuestros vecinos. Y la Escritura dice, si alguno tiene queja contra otro, perdónense, así como Cristo les perdona a ustedes. Amados, necesitamos usar todos estos atuendos para de verdad llegar a mostrar que somos escogidos de Dios, o simplemente seremos denominados como simpatizantes del reino de los cielos. Solo simpatizantes. Escuche lo que dice el versículo 14. Sobre todo vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo vestidos del vínculo del amor, que es perfecto. Y cuando hablamos de la palabra vínculo, hablamos de unión, hablamos de estar atados, de estar ligados, de algo que no puede romperse. La única forma, amado, que la iglesia se vea como una sola, la única forma que la iglesia se mantenga unida, es que cada uno de los escogidos de Dios sean capaces de amar como Cristo amó. Sean capaces de amar como Cristo amó. Fue ese amor del Padre, amado, que ligó a Cristo a la humanidad y no pudo romperse. Esta ligadura que el Padre hizo con la humanidad. Porque en algún minuto Jesús, estando en el Getsemaní, le dice, Padre, si es necesario, pase de mí esta copa. Pero el amor del Padre era mucho más intenso. Por lo tanto, no se podía romper. No se podía romper este vínculo porque es lo que tenía atado el corazón de la promesa del Padre hacia la humanidad. Entonces, la invitación en el versículo 14 del capítulo 3 de Colosenses dice, sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo. Por sobre todas las cosas necesitamos estrechar este vínculo de amor. Necesitamos tratarnos con más amor. Lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10, sus últimos versículos, dice que debemos estimularnos al amor. Necesitamos estimularnos al amor, es decir, necesitamos tratarnos con afecto, con cariño, con respeto, con cuidados, con atenciones delicadas, amado. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios, por sobre todas las cosas, amado, debe estar en nosotros, ya que es el vínculo, amado, es la atadura, es la ligadura, es lo que nos mantiene ligados y es lo que